Muy bien, hermanos, buenos días a todos nuevamente. Que el Señor les continúe bendiciendo. Seguimos sin anuncios nuevos realmente. Solo les recuerdo los horarios de los jueves y los domingos. Recuerden que los jueves tenemos grupos de membresía. A las 2:30 de la tarde en East Tampa, donde el hermano Elías y la hermana Iraida. Y a las 7 de la noche acá en las instalaciones de la iglesia. Son los dos grupos de membresía que tenemos esta semana. Recordemos igualmente nuestros horarios. La escuela dominical empieza a 9:30 de la mañana. El servicio empieza a las 11 de la mañana. Y recuerden que estamos teniendo todos los miércoles un tiempo devocional a las 9:30 de la mañana. Ese tiempo es online. Entonces, 5:30 de la mañana, perdón. Ese tiempo es online. No siendo más con los anuncios, vamos a empezar el día de hoy con nuestro servicio. Recordando que la palabra de Dios nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ajusten sus celulares, colóquenlo en modo silencioso para no interrumpir el servicio. Vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Nuestra lectura antifonal está en el Salmo 98, versos 1 al 3, 7 al 9. Está en la primera parte del boletín. La parte en negrilla la leen ustedes, la otra porción la leo yo. Y así dice la palabra del Señor. Con esta lectura damos inicio al servicio dominical. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes. Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Amén. Oremos. Señor, venimos a ti con el cántico nuevo, el cántico de un corazón regenerado que ha hallado misericordia en Cristo Jesús. Cantamos, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, conforme, Señor, a la multitud de tus bondades para con nosotros. Porque entregaste a nuestro Señor Jesucristo, quien padeció en nuestro lugar, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, fue muerto y sepultado, y descendió en la cruz a los tormentos del infierno mismo, para darnos libertad y perdón de pecados. En ti nos gozamos, Señor, porque tú resucitaste un domingo como hoy, proclamando, Señor, tu victoria ante todos los poderes de este mundo y demostrando que tu salvación ha sido eficaz para todos aquellos a quienes has escogido. Gracias, Señor. Permítenos cantar alabándote y gozándonos en ti en la mañana de hoy. Amén. Vamos a cantar el himno 226, Rey exaltado. Himno 226, Rey exaltado. Exaltado en gloria es Cristo Jesús, le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, yo le alabaré.
exaltado en gloria es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno. Su gracia es mayor. Es el que está en la hojita que encontraron afuera en la mesa. Vamos a cantar el himno. Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzarlos al mar, quiere enojar, volviendo mis sueños, faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me guarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, sus faltas son muchas, su gracia es mayor. De grandes riquezas el rostro otorgó, su sangre fue el pago, la entregó, pagó esa deuda y la canceló. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Hermanos, confesemos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Vamos en este momento a confesar nuestros pecados al Señor. Colocamos en una posición reverente, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor confesando nuestros pecados. Señor, grande en misericordia eres tú, bondadoso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Ante ti venimos, nuestro buen Señor, como ovejas que se han descarriado del camino, como hijos tuyos que aún ensucian sus pies en el trasegar de este mundo. Venimos delante de ti, Señor, como pueblo tuyo, que es rápido para olvidar tus misericordias y que rápidamente se apresura a vivir en sus fuerzas, a vivir según su propio parecer, dejando de lado tu voluntad, tu santa ley. Confesamos nuestras culpas, Señor, nuestros pecados, y te rogamos de todo nuestro corazón que por favor nos perdones.
Perdónanos por cada palabra inoficiosa, por cada palabra ofensiva. Perdónanos por el enojo de nuestros corazones. Perdónanos por los deseos, Señor, que son contrarios a tu ley. Perdónanos, Señor, en todas aquellas cosas que hayamos fallado. En no tener aún la actitud adecuada, Señor, cuando estamos en la intimidad contigo orando o cuando estamos acá en el servicio con nuestros hermanos. Señor nuestro, perdónanos, lo pedimos de todo corazón, porque son pecados contra tu majestad. Y lo confesamos porque sabemos que si corremos a ti pidiendo perdón, tú serás amplio en perdonar. Gracias, Señor, por ese infinito perdón que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice en Isaías 44, versos 3 y 22. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como una espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Bien, mis hermanos, cantemos en agradecimiento al Señor el himno 339. Himno 339. Comprado con sangre por Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, verso 7. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Yo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Isaías, capítulo 52, verso 13. Al Isaías 52, verso 13, página 750. Isaías 52, verso 13, página 750. ¿Estamos allí? Así dice la palabra del Señor.
Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Este maravilloso pasaje de Isaías, que identifica al renuevo como el siervo que sufrirá. Ese renuevo que cuando Isaías tuvo la visión del Señor en el templo, él prometió que si aún era cortada la raíz, brotaría un renuevo. Ese renuevo que luego fue proclamado como el renuevo, la raíz del vástago de Isaí, y que ahora aquí nos aparece como el renuevo es el siervo sufriente que se entrega para la justificación nuestra. Ese es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Y nuestro Señor Jesucristo, en sus sufrimientos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos en la cruz del Calvario. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y espero que leer todos los sufrimientos de nuestro Señor, pero la gran victoria que se profetizó muchos años atrás, sea para nosotros un consuelo, al saber que el plan de Dios no falla y que Él no está improvisando, ni con su creación, ni con ninguno de nosotros. Vamos a cantar el himno 235. Es
corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación. De todo corazón. Amén, mis hermanos. Vamos en este tiempo a orar, agradeciéndole al Señor por la provisión material de esta semana. Oremos. Señor, gracias te damos por haber provisto para nuestros hogares todas aquellas bendiciones materiales que has puesto, Señor, en nuestras vidas. Desde lo más ordinario, como puede ser el trabajo, la salud que tenemos de día en día, como puede ser el tiempo de vacaciones para algunos. Señor, todo esto es provisión de parte tuya. Todo esto viene de tu buena mano. Y de una manera particular y especial, se lo das a tus hijos, también para que sean conformados conforme a tu imagen. Porque, Señor, todo lo que tu providencia tú obras, tanto bueno como malo, es para el bien de los que son llamados conforme a tu propósito. Señor nuestro, nosotros te pedimos entonces que nuestros corazones siempre estén llenos de gratitud por cada bendición que recibimos, por muy pequeña que sea. De manera, oh Señor, que veamos tu mano en todo, obrando en tu creación y de manera especial con nosotros. También te rogamos, Señor, por las ofrendas que han sido depositadas a lo largo del mes. Te rogamos que esas ofrendas sean usadas de manera fiel, que sean usadas conforme a los propósitos de tu iglesia, Señor, de manera que tu obra se siga sosteniendo y extendiéndose. Te lo rogamos, Señor. Amén. Y rogamos, hermanos, y recordemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice acerca del manejo de los recursos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Vamos a cantar al Señor el himno 295. Recordando que hemos recibido una bendición mucho mayor que las bendiciones materiales. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hagamos nuestra segunda lectura del día de hoy, que está en Filipenses 2, versos 5 al 11, página 1208. Filipenses 2, versículos 5 al 11, página 1208. Comentan, por favor, cuando estemos allí. Filipenses 2, versículos 5 al 11, página 1208. Bien, la palabra del Señor dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, tú eres nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Tú te humillaste y te humillaste hasta lo sumo, obedeciendo, Señor, obedeciendo tu propia ley, la ley que fue dada a las criaturas, a nosotros. Tú mismo, Señor, te sujetaste a tu ley. Y aunque lo obedeciste perfectamente, sin tacha, sin mancha, de manera que todos testificaron que eras inocente, aún así, Señor, te entregaste en la cruz en nuestro lugar, para que el siervo justo justificara a muchos, para que el inocente pagase por los culpables, de manera que ahora nosotros los culpables seamos hallados inocentes y justos. Gracias, nuestro buen Señor, por ocupar nuestro lugar. Gracias porque, según el plan eterno del Padre, tú te entregaste en lugar de nosotros, tu pueblo. De manera, Señor, que ahora gozamos vida eterna en tu nombre. Y no desechaste, Señor, en la cruz entregarte y aún padecer el juicio que nosotros merecíamos, la separación que nos correspondía a nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos pagar en el infierno. Éramos nosotros, Señor, los que merecíamos ser desamparados. Pero tú desamparaste a tu Hijo en su experiencia humana, en su naturaleza humana. De manera, Señor, que ahora nosotros no experimentaremos el desamparo, sino que tendremos libre acceso a la patria celestial y ya en esta vida acceso al trono celestial para acercarnos al trono de la gracia cada vez que lo necesitemos. Señor nuestro, ayúdanos a vivir para tu gloria. Que nuestra respuesta, Señor, no sea otra que la gratitud. No nos cansamos de hacer esta oración, que podamos vivir de tal manera que nuestra gratitud quede expresada en la manera en que vivimos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros labios limpios de todo mal. Ayúdanos a mantener nuestros pensamientos puros para ti. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestros deseos enfocados en ti, en las glorias celestiales que nos esperan. Ayúdanos, Señor, a vivir con nuestras manos obrando lo que es bueno y para ayudar al que lo necesite. Señor nuestro, nosotros te rogamos, ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo, obrando con poder en nuestro interior, como lo has prometido. Porque tú obras, Señor, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y conforme a esa promesa te rogamos en nuestra debilidad, obra, Señor, en nosotros. Obra, Señor, para crecer, para madurar, para ser formados más a la imagen de tu Hijo. Y aún, Señor, en aquellas cosas que no pedimos bien, que seas tú intercediendo con gemidos indecibles por nosotros. Nuestro buen Señor, te lo suplicamos. Somos no solo deudores de tu gracia, sino necesitados de ella. Cada día requerimos, Señor, ser sostenidos por gracia en este mundo, en medio de una generación cada vez más maligna, más perversa. Ser sostenidos, nuestro buen Señor, para vivir conforme a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a vivir, Señor, en toda fe, en todo amor, en toda esperanza. Ayúdanos a vivir como corresponde a hijos tuyos. Y también rogamos, Señor, que sea tu buena mano, obrando en favor de tu iglesia. Señor, que donde tu iglesia esté reunida alrededor del mundo celebrando tu nombre, allí, como lo has prometido, estés tú en medio de ellos. Estés tú, Señor, obrando con poder en los corazones de tus hijos, para que continúen creciendo a imagen tuya. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando con poder en los corazones de los tuyos este domingo.
Y oramos asimismo, Señor, por las congregaciones que nos encontramos aquí, en este edificio. Oramos, Señor, por la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Te pedimos, Señor, que la obra entre los de habla portugués continúe creciendo. Señor, que un renuevo, que nuevos convertidos, que nuevas personas sean tocando tus puertas buscando misericordia. Nosotros te pedimos igualmente por la Iglesia Anglo, Señor, por Christ Central. Te pedimos que bendigas al pastor John King, a los ancianos, a los diáconos. Te rogamos, nuestro buen Señor, que sea tu buena mano sosteniendo el ministerio Anglo. Y que seamos viendo, Señor, en estos años el fruto de muchas almas viniendo a ti, Señor, buscando la verdad, desesperadas por conocer la verdad del Evangelio que está en Cristo. Y te pedimos por nosotros, Señor, que la obra entre los hispanos no cese y que podamos continuar, Señor, expandiéndonos y creciendo en esta familia de la fe. Bendice, Señor, a cada persona que trabaja en el ministerio. Bendice también igualmente a los músicos, a los maestros de escuela dominical. Bendice, Señor, al personal administrativo, a todos, Señor, los que trabajan en este ministerio. Y rogamos de manera especial por la iglesia perseguida. Y nos unimos, Señor, a este clamor que se está elevando hoy en diferentes iglesias, aquí en Florida, por Cuba. Señor, nos unimos en este momento a este clamor en el que varias iglesias se han unido, para que seas tú, Señor, obrando en favor del pueblo cubano. Han sido muchos años, Señor, de opresión, de dictadura, de una vida, Señor, que no es la vida que corresponde a hijos hechos, a criaturas hechas a tu imagen y semejanza. Señor nuestro, por amor de tu nombre, detén, Señor, la tiranía que azota esta nación. Señor nuestro, igualmente nos unimos en oración pidiéndote que nos ayudes a vivir alegres en tu voluntad, Señor. Que nosotros no seamos como el mulo sin entendimiento, a quien tú le haces entender con vara, Señor, sino que seamos hijos que entienden, escuchando la voz del Padre, para creer tus promesas y obedecerte en tus mandamientos. Y Señor nuestro, oramos porque todas estas peticiones que presentamos al principio del día de hoy sean atendidas delante de tu trono. Ayuda a nuestro buen Señor, a los hermanos con sus diferentes dificultades, para que encuentren respuesta, la respuesta más adecuada en ti. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos hagas perdonadores con quienes nos ofenden. Que nos ayudes a extender misericordia como tú lo hiciste con nosotros. Y finalmente rogamos, Señor, pero no menos importante, finalmente rogamos, sosténnos en este mundo. Líbranos de las garras del maligno. Guárdanos de la seducción del mundo. Y, Señor, que continuemos viviendo, sobreponiéndonos a la malicia de la carne, para vivir creciendo, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Eres tú quien con la potencia de tu Espíritu nos ayudas a mantenernos en libertad, fuera de las garras del maligno. Te rogamos, Señor, estas cosas, no en nuestro nombre, sino en el tuyo. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente, buenos días a todos. Estamos viendo una serie en la que estamos examinando las doctrinas básicas del cristianismo. Y lo estamos haciendo estudiando los enunciados del credo de los apóstoles. La última semana estudiamos qué significa que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y hoy vamos a ver tal vez la sentencia más larga y que ocupa la mitad, exactamente la mitad del credo. Que el Señor Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado y que descendió a los infiernos. Hace algunos años observamos una noticia que tal vez todavía nosotros recordemos. Ustedes recuerdan cuando ya perdí la cuenta, pero en Chile 33 mineros
quedaron atrapados a más de 600 metros bajo tierra. Estuvieron allí durante 69 días. Estuvieron en la oscuridad, sin poder salir, sin esperanza humana. Ellos no podían subir por sí mismos. La única solución era que alguien descendiera hasta donde ellos estaban y los sacara. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se construyó una cápsula llamada Fénix y uno por uno esos mineros fueron sacados a la superficie. Si hay algo importante que nos enseña esta historia, es que para que ellos pudiesen ascender, alguien tenía que descender. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Esa es una pequeña imagen de la sentencia, de la declaración de hoy. Nosotros estábamos atrapados en el abismo del pecado, sin salida, sin fuerza para alcanzar a Dios. Y entonces, Dios nos dijo, vengan por sus propios méritos, vengan por sus propias fuerzas, sino que envió a descender a su Hijo. Cristo descendió, no en una cápsula, sino en carne humana. No descendió 600 metros, sino desde la gloria eterna hasta el juicio más profundo. Por eso decimos, descendió a los infiernos. Él descendió a buscarnos en el abismo de la culpa en que nosotros nos hallábamos inmersos por nuestros propios pecados. Esta es la confesión de hoy en el credo apostólico. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Hoy vamos a considerar cómo y por qué Cristo descendió por nosotros. El sermón se titula Creo que Cristo descendió y tendrá 4 puntos. El primero, la vida de padecimientos. El segundo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El tercero, que fue crucificado, muerto y sepultado. Y el cuarto, que descendió a los infiernos. Vamos a orar. Señor, ilumínanos. Ilumínanos para entender esta importante doctrina que está en tu palabra. Señor, ¿hasta dónde llegó tu humillación por nosotros? Señor, que tú no dejaste ningún rincón de la existencia humana en el cual no te hayas hecho igual que nosotros para redimirlo. Ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo a atesorarlo, para vivir de una manera grata delante de ti. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, empecemos viendo la vida de padecimientos. Esta declaración, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, introduce un acontecimiento histórico con un propósito original. Originalmente, lo que se buscaba era refutar a aquellos a quienes tenían el cristianismo como una fábula más, como un cuento más, como un mito más, demostrando que nuestra fe se basa en hechos históricos verificables. ¿Pilato existió? Claro, allí búsquelo en la historia. ¿Que un hombre llamado Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato? Claro, busque en internet la carta a Trifo y va a encontrar esa referencia, donde se habla del Jesús, de un hombre llamado Jesús siendo entregado en manos de Poncio Pilato. La diferencia de esto es que si queremos entender lo que esto significa, porque esta muerte es diferente a todas las demás, tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Entonces, en el flujo del credo, decir padeció bajo el poder de Poncio Pilato marca el punto más alto de una idea, de una doctrina, de un concepto, que es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Y yo no quiero dejar de pasar por alto lo que significa la humillación de Cristo antes de la cruz. Antes de la cruz. Porque nosotros a veces pasamos por alto que toda la vida de Cristo es para nosotros propicia. Que toda la vida de Cristo fue vivida por nosotros en nuestro favor. Desde la concepción hasta el entierro y el descenso a la muerte, la vida de Cristo fue de humillación. Entonces, la humillación del Hijo de Dios empezó en su concepción. Como dice Filipenses 2, versos 6 al 7, que lo leímos ahorita.
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Siendo plenamente Dios, se rebajó voluntariamente al asumir una verdadera naturaleza humana y veló su gloria bajo las condiciones de una vida marcada por la debilidad, el sufrimiento, la tentación, la tristeza y finalmente la muerte. El Creador se une a la criatura para vivir la vida de la criatura. ¿Es humillación? Sí, se colocó por debajo de él mismo, por debajo de su propia ley y vivió como una criatura, sin pecado, como una persona sin pecado. ¿Cómo vemos esta humillación? El Creador nació de una criatura. El sustentador fue sustentado por una criatura. Nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue exiliado a Egipto porque el rey que había usurpado su lugar lo buscaba para matarlo. Vivió en pobreza, siendo el dueño de las riquezas en gloria y del ganado en 1000 colinas, como dice el salmista. Se mudó a Nazaret solo para ser llamado Nazareno, es decir, el renuevo. Solo para eso, para ser el renuevo humilde de la casa de David que se entregaría en nuestro lugar. Cristo vivió toda su vida en sujeción a la ley, en un mundo caído, rodeado de pecadores, soportando la tentación y el dolor. El que gobierna sobre todo se sometió a padres humanos. Padres humanos que por muy piadosos que sean, son pecadores. No tenían de recostar la cabeza. El que sostiene el universo, aquel de quien el salmista dice que todos los seres vivos comen de su mano, tenía hambre, sed, estaba cansado y era incomprendido. Cada momento de su vida, en alma y cuerpo, fue obediencia bajo presión. Obediencia en dolor. Obediencia en oposición. Su pueblo lo odiaba. Su familia lo despreciaba. Tenía malentendidos con sus discípulos a cada momento. Y sirvió sin cesar hasta el cansancio a los enfermos, a los pobres, siendo muchos de ellos ingratos. Así debía ser su humillación. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, deformó toda nuestra humanidad. Si usted quiere saber qué tan pecador es usted, observe todos los rincones de la vida humana en los que Cristo ocupó su lugar. El pecado lo afectó todo. No estoy diciendo mucho, todo. Absolutamente todo. Y en todo eso, Cristo fue nuestro sustituto, para que su vida fuese de perfecta obediencia a nuestro favor. Como Romanos 5, verso 19 dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que mis hermanos, la humillación de Cristo no es solo una doctrina vacía que abrazar, una doctrina para decir, oh, ya conozco acerca de la humillación de Cristo. No. Esta doctrina nos permite reflexionar profundamente cuál es nuestra condición. Profundamente. ¿Por qué Él ocupó el lugar en cada rincón de nuestra existencia para redimirlo? Porque Cristo descendió para levantarnos y vivió en debilidad para fortalecernos y caminó en dolor para asegurarnos que nuestros pasos no sean de dolor hacia la casa del Padre. Cristo se humilló voluntariamente al hacerse hombre, vivir en obediencia por nosotros, pero su humillación culmina en los momentos más oscuros de su vida. El juicio injusto
la cruz, la muerte, el entierro y el abandono divino. Veamos cómo continúa el descenso del Señor. Ahora veamos cómo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. El credo afirma, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Y por qué incluye el nombre de este gobernador y juez romano? Porque aquí la humillación de Cristo tomó forma legal. El justísimo Hijo eterno de Dios fue entregado por el Padre a un juez terrenal corrupto y cobarde para librarnos del juicio eterno. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Para que, siendo inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Cristo fue injustamente acusado, juzgado y condenado en un tribunal público, a pesar de su inocencia. ¿Era inocente? Claro, los evangelios abundan en evidencia. Los fariseos no encontraban culpa en él. Él se atrevía a retarlos diciéndole, mire si en mí hay falta. Pilato dijo, no encuentro culpa en este hombre. La esposa de Pilato dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Herodes tampoco encontró culpa con él. El ladrón en la cruz lo confesó como justo. Y el centurión que estaba a los pies dijo, verdaderamente este hombre era justo. El tribunal de Pilato, hermanos, fue el teatro visible del plan redentor de Dios. Porque aunque Pilato juzgó injustamente, Dios estaba haciendo justicia, cumpliendo la profecía de Isaías. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? En el momento del juicio, Jesús se puso en nuestro lugar. Soportó la injusticia humana, pero también el veredicto divino. Mis hermanos, el momento del juicio es como el gran teatro divino que Dios el Padre exhibió. Un gran teatro divino donde habían dos personas, Jesús y Barrabás. Y adivine quiénes somos nosotros. No somos Jesús precisamente. Donde este hombre llamado Hijo del Padre, por una buena razón, Dios desde antes de la fundación del mundo determinó que este hombre se llamara Hijo del Padre para representar muy bien allí lo que estaba pasando. Allí en ese momento, dos hombres son colocados. Y Pilato dice, ¿a quién quieren que os libere? Y el evangelista nos describe a Barrabás muy bien. Era un rebelde, revolucionario, había matado a un hombre. Una joyita. Y la gente dice, crucifícale. ¿No quieren que les libere a este que se hace llamar el rey de los judíos? Crucifícale. Y allí, hermanos, encontramos a Barrabás siendo liberado por una sola razón. No por una razón en él. Él era culpable. La única razón por la que Barrabás fue liberado es porque Jesús fue condenado. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Jesús fue contado con los transgresores, pero para redimirlos. Así que, la próxima vez que usted vuelva a leer acerca de Jesús y Barrabás, póngase por un momento en el lugar de Barrabás. Porque ese era el lugar que nosotros debíamos ocupar. Ser condenados por nuestros pecados. Y así, el mundo condenó a Cristo para que el cielo nos absolviera. Y allí estaba un cordero. Allí como un cordero. Tomando el lugar de los pecadores. Representado en Barrabás. Un sustituto como Cristo. Justo, santo, de quien todos confesaron, es inocente. No hemos visto mal en él. Tomó nuestro lugar. Y allí mismo, como sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, en favor nuestro. Allí, el sumo sacerdote estaba llevando a la víctima, que es él mismo.
presentándose en nuestro lugar. Inocente. Así que, mis hermanos, esa crucifixión, ese juicio, ese veredicto divino debería ser más que suficiente para hacerle entender a usted que usted no tiene nada para ganarse el favor de Dios. Nada. Que mi herencia religiosa, que mis años de iglesia, que yo he sido muy bueno en la vida, nada de eso. No hay nada en usted para ganarse el favor de Dios. Pero la buena noticia es esta, es que ya hay un veredicto celestial. Cristo fue colocado como culpable para que usted fuera colocado como inocente. Ese es el veredicto del cielo. Justificados en Cristo. Descanse en eso. Y viva no como el que todavía está esperando ser absuelto. Viva como aquel que ya ha sido declarado justo, inocente. Ahora, la condena de Pilato nos lleva a la cruz, a la puerta de entrada al acto final del sufrimiento de Cristo. Veamos ahora que Él fue crucificado, muerto y sepultado. El credo separa estos tres términos, crucificado, muerto y sepultado, porque cada uno enfatiza un elemento distinto del sufrimiento redentor del Señor. La crucifixión nos muestra la forma de muerte. La muerte nos muestra el pago real y completo por el pecado. Y la sepultura, la confirmación y la conclusión de su humillación. En cuanto a la crucifixión, hermanos, no hay mejor instrumento humano jamás creado que Dios haya utilizado para representar perfectamente el mensaje que quería dejarnos. Para los romanos, la cruz era un instrumento de tortura y muerte diseñado para los peores criminales. Quien colgaba en la cruz era de los peores. Para los judíos, la cruz significaba que aquel que colgase de ella era maldito. Así que el mensaje en la cruz queda bien claro. Judíos y gentiles, el que está colgado allí, el inocente, se está entregando en su lugar. Está llevando la maldición sobre él. Como dice Gálatas 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Así que, ¿qué más vergüenza? ¿Qué más ignominia que esta? Ser colgado en una cruz. Pero ese es el testimonio público de que Jesús llevó en nuestro lugar la vergüenza para que nosotros no seamos avergonzados eternamente. La muerte. La muerte de Jesús, hermanos, fue real. Y así lo testifican los evangelios. Él no se desmayó, no fingió. No fue como algún hombre de ciencia dijo hace algunos años, que fue que a Jesús le dieron una droga especial para dejarlo profundamente dormido, y entonces lo bajaron de la cruz y después él volvió a despertar, y entonces por eso es que los discípulos creían en la resurrección. No. Esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Juan 19, verso 30, que Él inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es bien específico. Dice que Jesús le dijo al ladrón que colgaba con Él en la cruz que estaría con Él ese día en el paraíso. Murió. Hermanos, para que Jesús pagase por nuestros pecados, Él tenía que sufrir todas las consecuencias. No solo el dolor, sino la separación del alma y del cuerpo. El juicio que hay detrás de la muerte física. Su alma estuvo en el paraíso. Y piensa en esto. Jesús no tenía por qué llevar ese juicio.
Los que lo merecemos somos nosotros. Que el alma y el cuerpo sean separados. Él no, porque él no era culpable. Sin embargo, aún en eso, él se identificó con nosotros. Con la diferencia, por supuesto, que su alma estuvo en el paraíso, pues él era justo. Por eso, mis hermanos, cuando muramos, nosotros tenemos una garantía de que, aunque tengamos que enfrentar la separación del alma y el cuerpo, va a ser para estar en el paraíso con él. Porque aún ahí, él se igualó con nosotros. Y la sepultura. La sepultura testifica que Jesús realmente murió y que permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo. Y al punto de la sepultura, Cristo, en su humillación, se presenta como el símbolo máximo de debilidad humana y mortalidad. Porque él no merecía estar en la tumba tampoco. Su cuerpo no debía estar ahí. Él no era culpable, era inocente. Pero gracias a eso nosotros tenemos la certeza un día de que algún día nos levantaremos en resurrección con él. Así que mis hermanos, observen que Cristo no descansó hasta haber entrado en cada ámbito en el que nuestro pecado nos había llevado. Cada ámbito. El dolor, la vergüenza, el juicio, la muerte y el sepulcro. Cristo llegó hasta el fondo de nuestra condición para redimirla completamente. No es un Salvador incompleto. Ni aún en la muerte Jesús se dejó de identificar con nosotros. Crucificado, muerto y sepultado no son signos de derrota, son pasos hacia la victoria de Cristo. Por eso, mis hermanos, no temamos la muerte y no nos dejemos paralizar por ella. Que la muerte no nos paralice, porque nuestra muerte es una puerta de entrada a la resurrección. No tiene que paralizarnos. Vivamos cada día con la tranquilidad de quien ya ha sido unido a Cristo y aún disfruta de sus beneficios, aún en la muerte. Pero ahora falta el momento más profundo del sufrimiento, el infierno mismo en la cruz. Hablemos que Cristo descendió a los infiernos. Después de la muerte y la sepultura, el credo añade esta expresión final de la humillación. Y no está al final por el orden, está al final por énfasis. Descendió a los infiernos. Algunos interpretan esta frase como que Jesús fue al lugar de los muertos después de morir, que tal vez predicó a los espíritus encarcelados, o tal vez liberó a los creyentes del Antiguo Testamento. Pero la Escritura no enseña nada de eso. La Escritura nos enseña que Jesús murió y no fue precisamente al infierno. Lucas 23, verso 43 nos dice que el ladrón en la cruz, cuando conversa con Cristo, Jesús le promete que estaría con él en el paraíso. No es un descenso físico al infierno. Y en Juan 19, verso 30 dice que está completado, consumado es. La obra se había terminado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué significa que Jesús descendió a los infiernos? Aunque no descendió físicamente, hermanos, pongan mucha atención porque esto está en el corazón mismo de nuestra fe. Jesús no descendió físicamente, eso es cierto. Pero Jesús sí experimentó las penas mismas del infierno en la cruz del Calvario. Porque cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él expresó el sufrimiento del alma, al ser separado del consuelo del Padre. Él, como el Hijo Eterno, siempre había disfrutado de la comunión con el Padre. Pero ahora en su naturaleza humana, en su experiencia humana, estaba privado del favor divino. Ya no estaba en comunión con el Padre, en una comunión gozosa con Él. Ahora estaba llevando sobre sí el castigo de la culpa de nuestros pecados. Y eso es el infierno.
Eso es el infierno. Esto es el infierno. Que el Padre oculta su rostro de favor divino hacia ti a causa del pecado. Eso es el infierno. Y esto, a propósito, aquí me permito hacer un pequeño paréntesis, nos muestra la realidad del infierno. Y que los antiguos cristianos lo creían. Y lo confesaron. El infierno es real. Tan real que si no existiese el infierno no habría necesidad de que Cristo viniese. Pero Él tuvo que padecer las penas del infierno en la cruz del Calvario para liberarnos a nosotros. Así que yo sé que vivimos en un mundo donde ahora abundamos de videos musicales, donde los cantantes aparecen en el infierno, donde los chicos ahora creen que ir al infierno es gozar de todas las cosas que disfrutan en la tierra en una medida máxima. Son mentiras. Eso que te muestra la cultura popular no es el infierno. El infierno es un lugar de tormento eterno. Y hay dos formas de pagar esos tormentos eternos. O los pagas por ti mismo con tu vida, o Cristo en la cruz lo paga por ti. Lo pagó por ti. No hay otra forma. No hay otra manera. Así que yo les recomiendo, si usted ha creído la mentira de la cultura popular acerca del infierno, el infierno es bien real. Bien real. Yo no tengo que decirle que fui al infierno y que volví. No. Porque la Escritura es suficiente para testificar de la existencia del infierno. 13 veces dijo Jesús en los evangelios y habló acerca del infierno. Pero el testimonio más importante es que el Salvador se entregó en el Calvario para llevar esas penas sobre él. Entonces, si usted se dice cristiano y no cree en el infierno, usted tiene un problema en su fe. Porque eso fue justamente lo que él llevó en el madero. Esas penas. Es el lugar más oscuro. Es la condición más oscura de toda su humillación. Que la ira de Dios fue derramada sobre él. Que él pagó las penas del infierno que usted, mi querido hermano creyente, no va a pagar. Allí les pagó en el madero. Yo no sé qué día está pasando usted, cómo está su semana, o si usted dice, este no fue mi año, no lo sé, pero déjeme decirle esto. Tan solo esto, que Cristo descendió a las profundidades del infierno en su muerte en la cruz del Calvario, debería ser más que suficiente para decir, gloria a Dios, Cristo es el Salvador. Nada más eso. Aleluya. Porque usted ha sido librado de una condenación eterna, de la cual no hay nombre que pueda expresar. El lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos nunca muere. Allí. Y me encanta el resumen que hace el Catecismo de Heidelberg acerca de esta sentencia. Y ya verá por qué. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta: para que mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Así que, cuando se sientan abandonados, cuando teman la ira de Dios, cuando sus conciencias les acusen, recuerden esto: Él descendió a los infiernos en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, ¿luchan con una conciencia acusadora? ¿Luchan con saber si agradan lo suficiente a Dios?
La respuesta no está en que miren a ustedes. Miren a aquel que satisfizo perfectamente la justicia de Dios y aún así pagó la pena que nosotros merecíamos. Mírenlo a Él, no se mire usted. Mírelo a Él. El Señor descendió hasta las profundidades para que ustedes vivan seguros en la gracia. Así que cuando sientan el temor, la culpa, el abandono, recuerden que ella lo soportó todo. Y que ahora intercede por usted. ¿Por qué este documento, este credo, dedica tantas líneas a la humillación de Cristo? Porque allí está el precio de nuestra redención. Porque allí vemos la profundidad de su amor y el fundamento de nuestra esperanza. Así que, mis hermanos, cuando el mundo se burle de su debilidad o de su locura, recuerde que la sabiduría de Dios y el poder de Dios se reveló en la cruz y se revela en el Evangelio. Cuando el pecado le acuse, recuerde al humillado. Ya no hay pecado que lo pueda humillar, porque Cristo, el humillado, llevó la condenación en su lugar. Y cuando tenga que enfrentar la muerte, enfréntela con fe, porque así como Cristo descendió, también lo levantará con Él. Que cada paso de nuestras vidas, mis hermanos, sea de gratitud creciente a aquel que no dudó, que desde la eternidad, que desde antes de la fundación del mundo, que en el consejo eterno de las tres personas de la Trinidad dijo: yo voy por los escogidos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por descender hasta lo más profundo por nosotros. Gracias por darnos libertad, siendo nosotros quienes merecíamos estar en prisiones eternas. Gracias por darnos, Señor, una esperanza de gloria cuando nosotros merecíamos estar condenados eternamente. Nosotros te rogamos, nuestro buen Señor, que esta verdad conforte nuestros corazones, nuestras vidas, y que nos ayude a vivir, a tener un motor para vivir cada día para la gloria de tu santo nombre. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar la última estrofa del himno 235 dos veces. Vamos a cantar dos veces la estrofa final del himno 235. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, eterno honor el tributar de todo corazón. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, honor eterno tributar de todo corazón. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has concedido la bendición de poder congregarnos hoy, alimentarnos a tus pies y ser fortalecidos para continuar la jornada en este mundo. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos por la senda del bien y que nos podamos encontrar el próximo fin de semana, el próximo domingo, para continuar adorándote y alabando tu santo nombre. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos nuestra doxología. 626. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Que tenga